Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de este día, de este domingo, Día del Señor. Y continuamos con la armadura espiritual, hermanos, en capítulo 6 del libro de Efesios. Pablo, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, por supuesto, hablándonos a través del apóstol Pablo, nos da un detallado, ¿verdad? Una detallada explicación, una detallada enseñanza de cómo poder permanecer firmes ante el enemigo, poder defendernos ante los embates del enemigo. Así es que estamos en el capítulo 6, hermanos, del libro de Efesios. Si quieren acompañarme, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 6, Efesios. Y estamos leyendo desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a encender más el volumen para que podamos escucharme mejor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Saludando a los hermanos en el nombre del Señor y esperando que todos se encuentren bien, en compañía de seres queridos. Y estamos otro día, gracias a Dios, gracias a su misericordia, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Otra semana, los días están pasando rápido, pero seguimos cuidándonos todos, hermanos, a pesar de que están bajando los índices de mortandad por esta pandemia, hermanos. Las estadísticas dicen que debido a las variantes, debido a las mutaciones que están saliendo de este virus, aún es muy peligroso, hermano. Hay mutaciones que permiten que el virus sea más contagioso, más peligroso. Así es que, hermanos, sigamos cuidándonos, sigamos obedeciendo lo que las autoridades médicas nos piden que hagamos,
y no hagamos caso a aquellos que dicen que todo es una broma y que esto ya pasó. Muchos ya quieren salir, como lo ven ustedes en sus televisores. Muchos ya quieren salir de vacaciones, quieren irse a la playa, quieren irse de día de campo, quieren irse a pasear, quieren creer que todo esto fue un sueño, una pesadilla y que ya están despertando y que todo va a volver a la normalidad. Hermanos, nada va a volver a la normalidad. El virus, por lo visto, y hasta el momento, este virus se va a quedar con nosotros por un buen tiempo, si no es que para siempre. Eso es lo que dicen los especialistas en ese tema de medicina, así como el virus del flu que está con nosotros cada año. Este virus también va a volver a aparecer cada año, hermanos. Así es que no descuidemos y no hagamos caso a aquellos charlatanes, a aquellos engañadores, ¿verdad? Que le dicen a uno que eso es una broma, hermanos. Seamos más sensatos, seamos más inteligentes y cuídense a ustedes y cuídense a sus familias, hermanos. Es mi consejo y siempre se los he dado cada semana, hermanos. Parezco disco rayado, pero eso es lo que yo les recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Hemos visto y hemos sido testigos cómo gente cae en los hospitales, mucha gente cae en ventiladores, mucha gente no sale de los hospitales, hermanos. Desgraciadamente, este virus parece, como le digo a mi esposa, este virus parece salido del mismo infierno, hermanos. Es malo, maligno, hermanos. Cuídense, hermanos. Cuídense mucho. Bueno, seguimos con el estudio de esta semana. Y vamos a ver este día, hermanos. Capítulo 6, el escudo de la fe. Escudo de la fe. Si alguien apenas está viendo estos estudios, nos encontramos en el libro de Efesios, como dije hace un momento, capítulo 6, donde Pablo nos habla de la guerra espiritual. Quiero hacer un pequeño recordatorio, no voy a hablar de mucho, pero un pequeño recordatorio para aquellos que apenas nos están mirando. En los últimos estudios se ha hablado de una introducción generalizada del tema, lo que significa la guerra espiritual, hermanos. Cada tema, cada semana, trato de dar una pequeña introducción para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, lo que es la guerra espiritual. Es un tema muy importante que todo creyente debe de saber y conocer, hermanos. No se trata solamente de que decir, pues yo soy un creyente y un cristiano y estoy esperando irme al cielo y punto, llevo mi vida y soy un aleluya y gloria a Dios. Acabó. Hay pasos, hermano, y ahorita estamos hablando de esos pasos. Debemos de defendernos, debemos de mantenernos firmes, debemos resistir, ¿verdad? Lo que el diablo quiere hacer, el daño que quiere hacernos. Bueno, ¿qué es la guerra espiritual, hermanos? La guerra espiritual es lo que son batallas, válgase el nombre, la redundancia, guerra, que el creyente lleva a cabo día tras día, hermanos, a través de las pruebas, luchas, tentaciones, en fin, aflicciones, opresiones que tiene en su vida diaria, hermanos. Muchas veces el creyente, en su ignorancia, por no saber y conocer lo que es este tema, no saber y conocer su Biblia, echa la culpa de todos esos problemas, ya sea a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su jefe, echa la culpa a todo mundo, menos reconocer que estamos peleando una guerra espiritual contra Satanás y sus emisarios malignos. Saber y reconocer que estamos en medio de una guerra espiritual nos permite aprender de cómo defendernos, nos permite aprender de cómo estar firmes y resistir los ataques del enemigo, hermanos. No ignorar todo esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Muchos quieren meter su cabeza en la arena y decir, pues voy a esperar hasta que el mal pase, o voy a cerrar mis ojos y así el diablo no me va a ver y no me va a atacar. Estos son gente que es cobardía espiritual, yo les llamo. No son gente que no quieren saber, conocer, no quieren entender o no quieren aprender realmente lo que el Señor quiere enseñarles. Y creen que solamente con pretender ignorancia, pretender que no saben, el diablo no les va a hacer daño, hermanos. Bueno, eso es ignorancia espiritual, hermanos. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Así es de que
Hay prerequisitos, hay pasos, hablamos de eso, pasos que hay que seguir, pasos que hay que obedecer en la palabra de Dios con respecto a la armadura espiritual, con respecto a todas y cada una de las piezas de la armadura espiritual que acabamos de leer ahorita. Son pasos que debemos de obedecer y seguir antes de ponernos la armadura espiritual. Hemos explicado antes que no se trata simple y sencillamente de que me voy a poner la armadura espiritual, pum, 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 y ya con eso, ya estoy listo. No se trata de algo de que se pone y se quita o lo voy a guardar en el closet. Entonces, lo hemos aclarado en estudios pasados, que la armadura espiritual no es como un switch, no es algo que tú guardas en tu closet, no es algo que tú dices, bueno, ya viene un ataque, estoy siendo atacado, estoy siendo oprimido, estoy en medio de una prueba, estoy en medio de una lucha, voy a ir al closet y me voy a poner la armadura espiritual. Donde la tengo guardada y me la voy a poner. No se trata de algo que se pone como un suéter, como una prenda de vestir, hermanos. La armadura espiritual, no, ya lo explicamos la semana pasada. Y los que no han visto estos estudios, la armadura espiritual es un estilo de vida. El Señor nos quiere enseñar a través de estos estudios. Es un estilo de vida que quiere que cada uno de nosotros adoptemos. Un estilo de vida, son condiciones de vida que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Que desarrollemos en nuestras vidas, cada uno de nosotros, para que así todo el día nosotros tengamos esa armadura espiritual, porque es parte ya de nuestra vida, es parte de nosotros mismos, ya es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y así podamos estar protegidos contra todos los ataques de los dardos, de fuegos, de malignos, sus maquinaciones, sus artimañas, porque ya tenemos esas armaduras, porque es nuestro estilo de vida, hermano. Ese es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. No tiene sentido esperar, como dije, que venga el maligno, que vengan los ataques, que venga la tentación, que venga esto, que venga las opresiones, las luchas, las pruebas, en fin, que venga todas esas cosas para que nosotros nos pongamos la armadura. No tiene sentido. Necesitamos cada día estar caminando bajo estas condiciones de vida. Somos evangelios andando, dice Pablo. Tenemos que hacer evangelios caminando. La palabra tiene que ser adoptada en nosotros. Estas piezas de la armadura espiritual tienen que ser nuestro estilo de vida. De esta manera estaremos protegidos todo el día y cada instante de nuestra vida, para poder enfrentar a los embates del enemigo. Bueno, ya vimos el calzado del apresto del Evangelio y hablamos de cómo estar firmes sobre la victoria que Cristo nos ha dado en el Calvario, hermanos. En el libro de Efesios nos habla de todas las bendiciones hermosas, hermanos, preciosas, todas las bendiciones espirituales, hermanos, que tenemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, capítulo 1, 2, capítulo 3. Entonces tenemos todas estas bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado. Y muchas veces somos tan malagradecidos que no reconocemos, no entendemos todo lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Calvario, en la cruz, al derramar su sangre preciosa por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser coherederos con Él del reino celestial. Ya somos justificados y por lo tanto santificados delante del Padre. Ya nos ve como hijos, ya no nos ve como pecadores, sino como hijos de Él. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el título que nos da nuestro Padre Celestial, sin merecerlo, por supuesto. Y es un regalo, es un don de Dios, por su gran amor que tiene por todos y cada uno de nosotros. Nosotros lo tomamos por fe, hermanos. Entonces, el creyente debe de saber y conocer dónde está parado. ¿Dónde está parado? Está parado sobre la roca. ¿Qué es lo que tiene el creyente? ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Todas estas cosas debemos de conocer. ¿Qué nos ha dado? Responsabilidades, aparte de todas las bendiciones. Nos ha dado responsabilidades también, hermanos. Responsabilidad en el Evangelio, la palabra. Nos ha delegado a nosotros
para que nosotros defendamos la fe que se nos ha dado. La fe que fue dada primeramente a los apóstoles se nos ha dado a nosotros. Defendamos la fe con nuestro testimonio, nuestra vida, llevando el Evangelio como estamos hablando del apresto del Evangelio de la paz. Entonces debemos estar firmes sobre la victoria de Cristo, no movernos de un lado para otro, ni a diestra ni a siniestra. Cristo nos ha dado la victoria. No estamos peleando por territorio, por terreno, no estamos peleando por una guerra, no. La victoria ya se nos ha dado en la cruz, hermanos. Ya se nos dio la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros somos vencedores. Nosotros ya no se nos ha dado la victoria. Lo único que tenemos que hacer, dice el Señor, es permanecer firmes. Permanecer firmes en la victoria que nos ha dado el Señor, ¿no? También estar preparados, prestos. Por supuesto que el enemigo no se va a quedar conforme, no se va a quedar tranquilo. Bueno, ya perdí a estas personas, ya los perdí, ya son aleluyas, son cristianos, ya se volvieron hijos de Dios, ya, en fin, pero ya, en fin, no, Él no se va a dar por vencido, y va a venir los embates, van a venir los ataques, van a venir todo, y va a usar toda su artillería pesada, todo lo que puede, te va a sacar del mismo infierno lo más vil y lo más maligno que pueda para hacerte caer a ti y a mí, a todos los hijos de Dios. Y va a hacer todas estas artimañas, son los dardos de fuego que habla aquí el libro de Efesios, las artimañas, maquinaciones, los dardos de fuego y todo eso es que usa el enemigo con el fin de que tú y yo podamos caer. Por eso el Señor dice que tenemos que estar firmes sobre la victoria que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, también tenemos que, en el versículo del apresto del Evangelio de la Paz, también la aplicación que se nos da también es de que nosotros tenemos que llevar este Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que llevar la palabra y esa es nuestra mayor responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios. Él nos ha mandado, Él nos ha dado la orden, Señor Jesucristo, ir por todo el mundo, doctrinar a todos, ¿verdad? Por todas las naciones y doctrinarlos, ¿verdad? Es decir, enseñarles este Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles porque muchos viven todavía en tinieblas, hermanos. Muchos viven y están bajo las garras de Satanás. Entonces tenemos que meternos como había dicho, meternos en territorio del enemigo y arrebatar esas almas que están siendo torturadas, oprimidas y están en las garras, están siendo esclavizadas por Satanás. Tenemos que ir y sacarlas. Esa es la misión, es lo que nosotros se nos ha encomendado, la orden que se nos ha dado por el Señor Jesucristo, hermano. No se trata solamente de que hayas pasado frente al altar, de sí, yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón, yo soy cristiano, soy aleluya, gloria a Dios, y no se trata de eso, hermano. Es una carrera. El Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra como sus siervos, discípulos, como sus embajadores, nos dejó aquí en la tierra y somos su iglesia, la iglesia que tiene que ir y llevar la palabra de Dios, hermanos. Date gracia, lo que de gracia habéis recibido, hermano. Entonces da a otros el Evangelio, la palabra de la paz, el apresto del Evangelio de la paz. Y que ir y arrebatar, hermanos. La mayoría de los cristianos estamos tan cómodos, hermanos, donde nos encontramos. La iglesia aquí del occidente, aquí la iglesia de América, vive en una comodidad tremenda, hermanos. Una comodidad, tienen sus iglesias, sus mega iglesias y todos, aire acondicionado, bancas acolchonadas y tienen todo tipo de actividades y programas y todos tienen que ir el domingo a sentarse, a relajarse, toman su cafecito, es un día, un picnic a lo que van, hermanos, más que ir a la iglesia. Entonces, vivimos en una era, en un medio tan cómodo que no queremos salir de esa burbuja, hermano. No queremos salir de esa comodidad en que nos encontramos. El pastor, el predicador le puede decir, o el evangelista le puede decir, vayan,
traigan, evangelicen, lleven las almas aquí, traigan las almas. Oh, no, yo no. Esa es responsabilidad del pastor, del misionero, del evangelista, de aquellos. Yo aquí estoy cómodo. Esa es la mentalidad de la iglesia aquí en América, hermanos. Desgraciadamente vivimos tan cómodamente, hermanos, que no queremos hacer nada, ni mover ni un dedo. Hermanos, tal vez esto les parezca un poco duro, esta expresión, tal vez les parezca a algunos muy duro, pero para algunos tal vez la pandemia les resultó algo tremendo, mejor para ellos. Así ya no tienen que ir a la iglesia, así ya no tienen que ir a sentarse a escuchar al aburrido pastor predicar palabra de Dios. Tal vez para muchos ya esta pandemia les resulta la comodidad que tanto buscan. Seguimos, hermano. Entonces, el apresto del Evangelio de la Paz, responsabilidad de cada uno de nosotros, llevar la palabra a aquellos que no la conocen, hermanos. Es tu responsabilidad. Y el día de mañana, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, el Señor nos pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con las responsabilidades, bendiciones? Las bendiciones espirituales que te di. Lo que te delegué sobre tus hombros, el Evangelio, la palabra. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo guardaste? Como el de los talentos, la parábola de los talentos. ¿La guardaste y la escondiste? ¿O fuiste y llevaste el Evangelio y duplicaste y multiplicaste, ¿verdad? Los talentos. ¿Qué hiciste? Dice el Señor Jesucristo en sus parábolas, en los evangelios, que el fruto, que todo árbol se conoce por sus frutos, y el árbol que no da frutos, hermano, el árbol que no da frutos se va a cortar y se va a hacer leña con eso, y la leña se va a aventar al fuego. Entonces el Señor una y otra vez habla de fruto, que Él nos ha llamado. Y si ustedes no me han escogido, yo los he escogido a ustedes para que lleven fruto, ¿verdad? Y lleven fruto en abundancia. Entonces el fruto es lo que tenemos que hacer, multiplicar esos talentos, llevar la palabra, llevar el Evangelio de la Paz, el apresto del Evangelio de la Paz. Dice Pedro, en 1 de Pedro 3:15, dice, estad siempre apercibidos, listos, preparados, dice, estad siempre apercibidos, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pedro, ¿qué nos está diciendo? Pues simple y sencillamente nos está diciendo Pedro que tenemos que estar preparados, listos, prestos para responder con mansedumbre, ¿verdad? No con hostilidad ni agresividad, sino con mansedumbre y reverencia, porque es la palabra de Dios. A cada uno que os demande, cada uno que pida, que quiera saber de la palabra, y aunque no quieran saber, llevarla, dicen, de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en vosotros fue la esperanza de Cristo Jesús. Llevarla, hermanos. Llevarla. Quita esa burbuja de rómpela. Es Satanás que te tiene todavía atado, atado, que quiere atarte. Y si no lleves la palabra, no sirve de nada, no hagas nada. Hermano, es que estamos en una pandemia, no puedo hacer nada. Hermano, es que yo estoy encerrado. Hermano, hay varios medios, hermanos, cartas, las redes sociales. Así como se textean, se la pasan todo el día en sus Facebook texteándose, hablándose, hiriéndose y comadreando, y pasándose chismes uno al otro. Usen el chisme, pero del Evangelio. Chismorren el Evangelio. Es decir, lleven el Evangelio a través de sus redes sociales, hermanos. En ese tiempo del Nuevo Testamento, en la Iglesia Apostólica, no había redes sociales, no había teléfono, había cartas. Y de esa manera fue como Pablo y los otros apóstoles, ¿verdad?, difundieron y llevaron el Evangelio. Hermanos, no hay pretexto. Hoy veremos el escudo de la fe, hermanos, y empezamos con el versículo 16 del libro de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, versículo 16.
Dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una vez más, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La frase sobre todo implica que esta pieza es la más importante, el escudo de la fe, esto, sobre todo, el escudo de la fe. Y no hay duda de eso, hermanos, no hay duda. Logísticamente, hermanos, hablando, el escudo de la fe está por encima de las otras piezas de la armadura. Logísticamente hablando, esta pieza, el escudo de la fe, está sobre todas las otras piezas de la armadura. Es una capa externa, sería una capa externa. Ya vimos que la armadura, que el casco de la salvación, que todavía no vemos, la cota de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado de la presa del evangelio, son piezas que el guerrero usa en su cuerpo. Amén. Están en su cuerpo. Pero el escudo de la fe es algo externo, algo que está fuera de su cuerpo. Es una capa externa. Se tiene la vestidura y esta pieza es algo que el guerrero toma con su mano y la añade, la pone delante de él, como una capa, un campo de protección extra. ¿Me entienden? Amén. Esto es lo que quiere decir sobre todo, es decir, sobre todo lo que hay, sobre todas las piezas, el escudo de la fe. Y también quiere darnos a entender que sobre todo es la más importante, la pieza más importante, ¿verdad? Es la más importante y que no debe ser ignorada, hermanos. Vamos a ver por ahí. Vamos a seguir hablando de esto porque es la más importante. Lo que se insinúa al principio de este versículo es que si te pones todas las piezas de la armadura, casco, cota, la pechera de cinturón, la presto del evangelio, calzado, si te pones todas las piezas de la armadura espiritual y ignoras esta pieza, esto va a hacer que el enemigo pueda atacar y hacer daño, gran daño. Si leemos el versículo 16, nos dice que esta pieza apaga todos los dardos de fuego del maligno. ¿Lo leen? En el versículo 16. Para que apague todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, no apaga unos, no hace excepción, no escoge, no es selectivo, sino que apaga todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién? El escudo de la fe. Repito, si nos ponemos todas las piezas, si andamos con todas las piezas, llevamos un estilo de vida, unas condiciones de vida con todas las piezas, pero no llevamos el estilo de vida o condiciones de vida del escudo de la fe, el enemigo nos va a atacar duramente y destruir. El escudo de la fe. Así es que suponemos que las otras partes de la armadura que ya hemos visto y puesto, el cinturón de la verdad, la cota de justicia, el calzado de la presa del evangelio, etc., son las últimas partes de defensa. El escudo está afuera, estas piezas están acá adentro. Entonces, estas son las últimas piezas de defensa. ¿Okay? Si es que los dardos de fuego del maligno llegan a pasar por el escudo de la fe, ¿me entienden? Si llega, aquí está el escudo, está afuera de la armadura. Si lo atraviesan los dardos, este escudo, ¿verdad? El escudo, que es la primera parte de defensa, entonces si llegan a atravesar, van a hacer mucho daño. Esta pieza es una pieza sólida, el escudo de la fe. Y hablando físicamente, hablando de lo que es el escudo. El escudo del guerrero romano, para que me entiendan. Es una pieza sólida, fuerte, ¿verdad? Y nosotros cuando escuchamos un escudo nos imaginamos los escudos que vemos en las películas, ¿verdad? Un escudo redondos, chicos, ¿verdad? Maniobrables, prácticos, que el guerrero puede maniobrar fácilmente, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo, hablando del escudo de la fe espiritualmente, el Espíritu Santo, y hablando a través de Pablo, nos habla de un escudo llamando escudo puerta. Escudo puerta. El escudo es diferente. Este escudo
puerta es de aproximadamente 2.5 pies por 4 pies, así de grande. Hecho, ¿verdad? Hecho de madera de triple, madera laminada, pegada una tras otra, cubierta con lino y luego con piel de animal. Eso es como usaban los guerreros en ese tiempo, por supuesto. Y labrada, pues, claro, ya usaban el labrado por fuera, ¿verdad? De arriba y para abajo con puntas de metal, como botones de metal y un adorno de metal al frente. Ese era el escudo que usaban los guerreros romanos, los soldados, ¿verdad? Era un escudo grande, un escudo puerta, ¿verdad? Eran sumergidos en agua estos. Tenían lana, tenían piel de animal por fuera, ¿verdad? Y la madera, y laminada, y etcétera, varias capas de madera, y la piel de animal, etcétera, etcétera. Y eran sumergidos en agua para que así cuando el enemigo, en la batalla que tenían los romanos con sus enemigos, que eran muchos, cuando los enemigos lanzaban sus flechas de fuego, hermanos, las flechas de fuego, estas se extinguieran rápido, por eso las sumergían en agua, los escudos, ¿no? Los enemigos de Roma, sus enemigos empapaban las flechas en brea y en chapopote o en brea, y luego las encendían, y ustedes ven, como ven en las películas, ¡fum!, flechas encendidas, ¿verdad? Y así que es lo que está pasando Pablo. Y al llegar al escudo, por supuesto, al estar empapado, al llegar se extinguían, por supuesto, se extinguían estas flechas. Lo que está usando Pablo no es algo poético y sacado de la imaginación de Pablo. Es realmente de esa manera como eran las guerras de Roma. Es así como eran los enemigos de Roma, lanzando sus dardos de fuego, ¿verdad? En esos tiempos, con flechas de fuego que eran lanzadas al soldado, ¿verdad? Y si no tuviera el soldado romano el escudo, estas flechas le pegarían, aunque tuviera la cota, aunque tuviera el casco, aunque tuviera el cinturón, aunque tuviera todo, le pegarían y lo quemarían, lo matarían y lo quemarían. Así es que ya saben lo importante, la importancia que da la analogía. Ustedes me están siguiendo la importancia que tiene el escudo de la fe. Ataca, defiende de los dardos de fuego, todos los dardos de fuego. Sin ese seríamos vulnerables a todos esos dardos. Normalmente un soldado después de una guerra, un soldado romano después de una guerra podía contar más de 200 flechas en su escudo. Más de 200 flechas hay pegadas en su escudo. Y si no hubiera tenido ese escudo, esas 200 flechas lo hubieran atravesado, lo hubieran quemado, lo hubieran matado. O sea que ya se imaginan cómo eran esas guerras, hermano. Esas guerras Pablo las ilustra de una manera metafórica y espiritualmente a nuestra vida espiritual. Los ataques de Satanás a nuestra vida. No son uno, no son dos, no son tres. Los dardos de fuego que los lanza Satanás son cientos, diarios nos avienta una y otra vez. Hermanos, si no tenemos ese escudo de la fe, hermanos, cristianos caen a diestra y a siniestra por eso, por carecer, por no tener en su vida, por no llevar como condición de vida, estilo de vida, el escudo de la fe. Ahorita vamos a seguir más de eso. Para los que han estado caminando con el Señor ya por un tiempo largo, hermanos, y yo estoy asumiendo que son cristianos, llevando una vida cristiana me refiero, porque hay muchos cristianos, hermanos. Sabrán lo que es estar en el fragor, en el fuego, en medio de una batalla, hermanos, espiritual. Yo lo he sentido, yo sé que ustedes lo han sentido muchas veces, y sabrán también lo que es cuando los dardos de fuego vienen hacia ti, hermanos. Sabrán lo que es estar en medio del fuego de la batalla. Y lo único que nos ha defendido, lo único que nos puede defender es ese escudo de la fe.
lo que nos está defendiendo, lo que nos permanece estar firmes, el escudo de la fe. Había dicho al principio de este estudio que Satanás tiene un promedio de entre 6 y 10.000 años de estar estudiando al hombre, a la mujer genéricamente hablando, su naturaleza, y él sabe exactamente qué botones presionar. Es decir, que él sabe qué te duele, qué te hace brincar, qué botones presionar, ¿verdad? Él sabe exactamente qué es lo que nos hace temblar. Así es que manda sus dardos dirigidos en esas áreas, puntos débiles, con el fin de que te prendas, te enciendas, ¿verdad? Pero no estoy diciendo de prenderte, de enojarte. Estoy hablando de prenderte, de que te incendies, de que te quemes. ¿Sabían ustedes que somos inflamables? Espiritualmente hablando, somos inflamables. Y el enemigo sabe exactamente el arma para usar con el fin de que te enciendas, te quemes, te extingas, te mueras espiritualmente. Para que me entiendan. Él sabe qué botón presionar, qué dardo de fuego lanzar, a qué punto débil poner, mandar, para que te enciendas en ese punto débil. Mandas los dardos de fuego en ese punto débil, te enciendes, te quemas y muere la persona, muere el creyente espiritualmente. Vayamos al capítulo 1 de Santiago. En el libro de Santiago, hermanos, capítulo 1, habíamos hablado hace un par de semanas, cuando hablamos del tema de la tentación, hermanos, que deberíamos de ver no la tentación en sí mismo como el enemigo a vencer. La tentación se nos pone un pastel de chocolate enfrente, o pongan ustedes la tentación que ustedes quieran pasar, les pase por su mente, hermanos. Una mujer hermosa pasando por la calle, cualquier cosa, dinero, en fin, cualquier cosa. No debemos de ver la tentación en sí, hablamos de eso, como el enemigo. Ese es el anzuelo, hermanos. Ese es el cebo. Debemos de ver al tentador, no de verlo, debemos de conocer quién es el que manda el cebo, quién es el que lanza el anzuelo. Es el tentador, y a él es al que debemos de resistir, no la tentación. No vamos a decir, voy a cerrar mis ojos, no voy a ver esa tentación, no voy a cerrar mis ojos, no voy a ver la tentación, no voy a ver ese pastel de chocolate, no voy a ver esa mujer hermosa, no voy a ver eso, no voy a ver otro, no voy a ver, y se va, y se va, y se va. No, debemos de ver quién es el que manda la tentación, y es el enemigo, por supuesto. No la tentación, sino al tentador. Dijimos que muchos de nosotros estamos obsesionados con resistir la tentación, con la cual luchamos y resistimos la tentación, pero no resistimos al tentador, hermanos. Y es lo que se trata de estos estudios, hermanos. Debemos de resistir, debemos de permanecer firmes ante los embates del enemigo, firmes ante el tentador. El pecado da placer, hermanos. Quieran o no lo quieran reconocer, el pecado da placer. Es por eso que es un problema. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Si no causa placer el pecado, si no causara placer el pecado, no sería problema. ¿Están de acuerdo? Nadie lo buscaría. El hombre por naturaleza busca el placer, autosatisfacerse en todos sus sentidos. Los 5 sentidos, quiere agradarse a sí mismo. Los ojos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, en fin. Esos sentidos quiere agradarlos a través del placer. Entonces, si el pecado causa placer, si no causara placer, pues no sería un problema, nadie lo buscaría, ¿verdad? Así es que el punto es que el pecado da placer. Así como la droga da placer, la gente busca la droga y busca otros medios porque les causa placer temporal, momentáneo, pero les causa placer y los busca desesperadamente porque satisface sus sentidos, en fin. El sexo y muchas otras cosas que causan placer en exceso, y cuando se usa en desorden, hermanos. Vamos a hablar de eso más adelante. Es que no tiene sentido que un predicador
se pare delante del púlpito, hermanos, en la iglesia y diga, oh, hermanos, el pecado es podredumbre, es horrible, es espantoso, es esto. Sí lo es. No estoy justificando el pecado, hermanos. Pero hay que también reconocer, y hay que confesar, y hay que decirlo, que el pecado causa placer, da placer. Y no tiene sentido de decirle a los jóvenes, ¿verdad?, que pues que no da placer, que es todo lo contrario, porque ellos saben perfectamente que el pecado causa placer y por eso es que lo buscan, hermanos. Entonces, hay que explicarles que sí, el pecado causa placer, pero que al final de ese pecado hay una serpiente venenosa que está detrás de ese pecado, al final de ese pecado, y que está listo para morder y matar. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos. Son los efectos que vienen después de ese pecado, de ese placer, lo que ocasiona la muerte espiritual, hermanos. Esos son los efectos que causa la muerte espiritual. Así es que con la tentación necesitamos darnos cuenta de nuestras debilidades, hermanos. Veamos los siguientes versículos. Versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Así es que Dios no te lleva a cometer cosas malas, hermanos. Dios no te lleva a que cometas cosas malas, a que cometas el pecado. Delante de Dios no puede haber pecado. Dios no hace que nosotros pequemos. Dios no hace que caigas en errores, que hagas tonteras, que hagas tonteras con tu vida, que cometas errores, que vayas y cometas pecado, Dios no hace, no te lleva a que lo hagas, hermanos. Muchas veces, y como hemos dicho muchas veces, el primero a quien culpamos de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, es Dios. Dios me hizo que hiciera. Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me puso esto? ¿Por qué Dios me puso esto? ¿Por qué Dios me puso frente a este hombre que yo... Mire la vida que llevo con este hombre. Mire, Dios, ¿por qué me puso Nadie te obligó a que te casaras con ese hombre. Dios no te obligó a que te casaras con ese hombre o que te casaras con esa mujer. No te puso una escopeta, no te torció el brazo para que te casaras y que ahora lleves una vida miserable. Dios no permite eso. Son tus decisiones, son mis decisiones. Dios no tienta a alguno, dice la palabra. No te lleva, dice. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Versículo 13, capítulo 1, estamos leyendo Santiago. Así que Dios no te lleva a cometer cosas malas, no te lleva a cometer, pero sí permite. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Permite que entremos en situaciones donde se nos prueba. Permite ciertas situaciones, permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas con el fin de probar nuestra fe, hermanos. Es eso. No para destruirte. No para destruirte espiritualmente. No para que caigas en pecado. No. Sino para que fortalezcas tu fe. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Lo que hablamos hace un momento. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis.
no erréis. Entonces, lo que dice aquí Santiago, que Dios no tienta a alguno, ninguno. Permite la tentación, sí lo permite en ciertas situaciones para que nuestra fe madure, fortalezca, crezca. Que ese es el propósito, para que el Señor nos dio la fe, para que nosotros produzcamos ese fruto de la fe. Crezca y madure y tengamos ese escudo fuerte y sólido de la fe. Podamos resistir los embates del diablo. No, que dice Santiago, sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Concupiscencia, pecado de la carne, pecados de la carne. Cada uno es tentado cuando nosotros, lo que nos gusta, las lujurias, los placeres, esos cebos que manda el diablo, manda el anzuelo. Él sabe el punto débil, que el tuyo, el mío, el de todos, el cual puede mandar, y prende ese botón, manda ese dardo de fuego a ese punto para que te incendies, te quemes. Tu propia concupiscencia, tu propio gusto, tu propia naturaleza carnal que te gusta ese placer. Dice, cuando de tu propia concupiscencia es atraído y cebado. La concupiscencia, el pecado de la carne, dice, después que ha concebido, después de que se produce, para el pecado, se produce el pecado. Una vez que caes y tomas ese anzuelo, tomas ese cebo, pasa esa tentación que te mandó el diablo. Entonces, para el pecado, nace el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Dice, hermanos, amados hermanos míos, no erréis, no cometamos errores, no seamos llevados. No seamos llevados por errores y esos juegos del enemigo, hermanos. Bueno, bien, ¿qué es lo que pasa aquí? El diablo viene y nos tienta, ¿verdad? Para hacer el mal. Viene el diablo, nos avienta el anzuelo, nos avienta el cebo para hacer el mal. Esto viene de afuera, por supuesto, no de adentro, viene de afuera. Nosotros somos criaturas nuevas. Cristo, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Él viene de afuera, hermanos. Entonces el diablo viene y nos tienta para hacer el mal. Viene por fuera el ataque. Pero porque somos naturaleza caída, hermanos, esta carne, no estoy hablando de la carne de la piel, la naturaleza caída de la carne es el pecado que nosotros engendramos desde Adán y Eva. Porque somos naturaleza caída, existe algo dentro de nosotros, algo que funciona como un imán, esa naturaleza carnal, esa naturaleza caída en nosotros funciona como un imán y atrae la tentación. Es decir, viene la tentación, está la tentación por ahí, el enemigo la avienta por ahí, la avienta por allá, la avienta por acá, y la naturaleza caída tiene el imán en nosotros y ¡pum! La agarra esa tentación. Pero no pensemos que todos somos tentados de la misma manera, hermanos. No. Como dije, el diablo conoce tu punto débil, el mío y cada uno de nosotros. Sabe qué botones presionar. El enemigo sabe qué daros lanzar. El enemigo sabe qué tentación mandar a cada uno de nosotros. Para que te enciendas, para que te prendas, para que te incendies, para que te pongas en fuego y te destruya, te queme espiritualmente. Ese dardo puede que no encienda a otra persona. El dardo que me manda a mí tal vez no encienda a otra persona. O el dardo que manda a otra persona puede que no me hace efecto a mí. En fin, déjenme decirles una analogía. Darles una analogía para esto. Y con esto yo quiero terminar esta semana. Esta analogía. Están caminando por la calle. Y ven ahí en medio de la calle o de la banqueta, ahí de medio de la acera, ven ustedes una cartera y la ven repleta de billetes. Ven repleta de billetes de $100. Qué bárbaro. ¿Cuál es la tentación? Ahí está la cartera.
es el cebo. O es una manera, por decirlo, una analogía, una metáfora. La tentación está ahí, una billetera llena de billetes de $100. La recoges, la levantas. Al levantar y pues dice, volteas para todos lados. Dice. Bueno, algunas personas lo harán. Algunas volteas para todos lados si ven que si alguien te vio levantar la cartera. Algunas personas tal vez hagan, bueno, nadie me vio, me la voy a guardar, me la voy a llevar, es mía. Algunas personas dirán, pues, con esto voy a pagar todas mis deudas, tantas deudas que tengo, voy a pagarlas. A otras personas también racionalizar el pecado, es decir, la gente tiende a racionalizar el pecado, a razonarlo y a racionalizarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, siempre a buscarle una salida para que se salgan con el pecado. Un pretexto. Racionalizan el pecado. Algunas personas dirán, Señor, pues yo te he pedido que pues me ayudes a pagar mis deudas. Tengo tantas deudas, Señor. Yo te he pedido que me ayudes a pagar mis deudas. Y yo sé que esta cartera llena de billetes de $100, yo sé que tú me la enviaste desde el cielo. Por lo tanto, yo me voy a quedar con ella. Razonan el pecado. Yo sé que viene de ti, Señor. Yo sé que tú me mandaste esa cartera. La tentación va a venir, hermanos. No te va a mandar Dios la tentación para que peques, hermanos. La tentación es atraído por nuestra propia concupiscencia. Nosotros somos atraídos. Me gusta el dinero, me gusta esto, me gusta el otro, me gusta el otro. El enemigo sabe qué botones presionar por lo que te gusta, por tus debilidades. Manda tus dardos de fuego. Mucha gente racionaliza, dice, pues esto viene de Dios, esto viene para acá, esto viene para acá, por lo tanto viene aquí. Gloria a Dios. No, hermanos, tengamos cuidado. Todos tenemos nuestras tentaciones, todos tenemos botones que el enemigo sabe dónde presionar, qué dardos y dónde mandarlos. No estoy condenando a nadie, hermanos. Lo que digo y quiero explicar es que todos tenemos puntos débiles que nos hacen inflamables, que el diablo sabe que nos puede prender, extinguir y quemar y destruir espiritualmente. El pecado, caos, muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y si no tenemos el escudo de la fe para detener esos dardos de fuego, estos dardos entrarán y nos encenderán y nos quemarán, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Continuamos la semana que entra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, hermanos? De este estudio, de estudios pasados, con toda confianza, hermanos. Hábleme por teléfono, mándeme un texto. Con mucho gusto, hermanos. Hablaremos del estudio y aclararemos cualquier duda, cualquier cosa que quieran que hablemos de este estudio o de otros estudios, hermanos. Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, inclinemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Padre. Padre, venimos ante tu presencia en nombre maravilloso de Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre y dándote gracias por tu gran amor, dándote gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día, Señor. Hasta aquí tú nos has bendecido, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por la salvación, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Por llamarnos tus hijos, Shabbat, por la gran responsabilidad que has delegado en nosotros, Señor. Como llamarnos tu iglesia, tus siervos, tus discípulos. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a hacer y a llevar a cabo esa misión que tú nos has delegado como iglesia, como hijos, como siervos y discípulos, Señor. Padre, pedimos por tu iglesia en todo el mundo, por mis hermanos que llevan tu palabra en esos países de gran peligro, Señor.
donde se prohíbe, Señor, donde se castiga por muerte, Señor, llevar y evangelizar. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, los cubras, que tu Santo Espíritu esté con ellos, fortaleciéndolos, guardándolos, guiándolos, iluminándolos, así como lo hiciste con tus siervos en la iglesia apostólica, Padre. Te pido por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a seguir llevando y tu palabra, Señor, peleando la buena batalla de la fe. Pido por tu iglesia Montesión, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, por los matrimonios, por nuestros hijos, por nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros estudios, Señor. Porque tú nos guardes, nos cubres, nos protejas contra todo mal, todo peligro, contra toda enfermedad, contra toda calamidad. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano y escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida y guía tú nuestros vehículos. Bendice nuestra comida y nuestra bebida, Señor. Protégenos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a andar en tus caminos, a escuchar tu voz, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad día tras día, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por esos estudios, porque podemos abrir tu palabra, porque tu Santo Espíritu viene y nos enseña, nos guía y nos lleva a toda verdad. Gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por las pruebas, Señor, que permites en nuestras vidas, porque nos ayudan a crecer y a fortalecernos, Señor. Te pedimos, Señor, que todas estas piezas de armadura espiritual, Señor, nos las pongamos, Señor. No nos las pongamos, sino que sean condiciones de nuestra vida, Señor, que sean requisitos, que ya sean nuestro estilo de vida, Señor, que no sean solamente vestidura que nos ponemos y nos quitamos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a llevarla a cabo sobre todo, Señor. Te damos las gracias por todo y te lo pedimos en el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y todos decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos, y hasta la semana que entra. Cuídense. Abrazos y saludos a todos, hermanos. Hasta la próxima.